Absoluta. No sé ustedes, pero hace muchos años comprobé que mi manera de administrar, la manera humana, científica, pedagógica o experimental, porque uno cuando tiene negocio, uno también piensa, bueno, tuve negocio, me fue bien en los negocios y ahora sé cómo administrar. Eso no sirve. Podemos haber tenido una vida de negocios y nos pudo haber ido bien en muchos negocios, pero cuando se trata de pasar a otra cosa con el Señor, nuestra administración no sirve, no funciona. Y entonces vienen los desafíos y viene lo que el Señor busca de nosotros todos los días. Él quiere nuestra dependencia absoluta de Él. Que aprendamos a soltar sin que nos pese en el corazón, que aprendamos a dejar sin ningún temor y sin ningún miedo. Aquí o donde nos sintamos menos seguros. Y hemos tenido muchas experiencias en el dar, en el soltar dineros de diferentes países, en diferentes lugares, negocios, vehículos. Hasta una hija tuvimos que dar en algún momento. Así que cuando se trata de dar, uno tiene que entender que esta dependencia solo significa una cosa, el verdadero sustento. Absolutamente. Tristemente las personas siguen sin entender cómo llegar a ese nivel de relación. Y cuando las personas piensan que haciéndolo ellos de la manera que les parece más sabio, no se dan cuenta de que es su propia opinión la que está guiándoles. Yo conozco personas que han tenido la oportunidad de también administrar mucho dinero, bienes y recursos. Y ¿saben lo que? Hola, sí, ¿saben lo que ha hecho la crisis o las crisis en la vida de esas personas? Han sido como la langosta, el pulgón y el revoltón que han venido y han consumido todo. Todo, no les ha quedado, pero ni el recuerdo de lo que tenían les quedó. Pero cuando nosotros entramos en esta dinámica con el Mesías, y yo a veces veo personas que lo descubren y les digo, los animo, nunca te salgas de eso, porque ya sabes que eso es verdad. Pero hay quienes entraron una vez, probaron y vieron que el gusto era tan sabroso que pensaron que ese sabor les podía durar toda la vida y un día se dieron cuenta que no fue así. Pero cuando se dieron cuenta ya no estaban donde tenían que estar y ni siquiera era volver a comenzar porque se habían alejado demasiado del principio, de la realidad y de la verdad. Así que cuando veo que alguien encontró la llave, abrió la puerta y descubrió la manera en cómo esto fluye, siempre le digo con buen ánimo, nunca salgas de ahí, nunca cambies ni negocies eso por nada, porque nunca te vas a sentir preocupado de si tienes o no tienes en tus bolsillos, en el banco, en la cartera, debajo del colchón, nunca te vas a sentir preocupado por eso, porque sabes que el sustentador está ahí como un cheque en blanco, está ahí como el mayor depósito del mundo, está ahí como la mayor capacidad y fuerza de provisión que puede existir, está ahí, solamente lo tienes que pensar, ni siquiera pedirlo. Nos pasa a nosotros, todo el tiempo nos pasa, apenas pensamos en algo y ocurre, simplemente ocurre. Pero bueno, esto no es algo que ustedes van a entender con sus mentes, esto es algo que ustedes solo podrán verlo en sus espíritus si están en la misma dimensión en la que yo me encuentro ahora hablándoles. Si no, ustedes van a ser muy argumentativos. ¿Y qué pasa con las personas cuando hablamos de diezmos, ofrendas o primicias? Tienen el mismo problema que tienen con las fiestas. ¿Qué dicen de las fiestas? Que eso ya no se debería practicar porque es algo del Antiguo Testamento. Y no entienden que el Señor de ayer es el mismo Señor de hoy y será el mismo Señor de mañana y de todos los siglos de los siglos por siempre. Eso es lo que la gente no entiende. Decía yo en estos días que muchas veces
decimos que Abraham es nuestro padre en la fe por la conveniencia que tenemos, pero no estamos dispuestos a hacer ni a vivir lo que Abraham vivió. Y Abraham vivió, yo les quiero decir que Abraham vivió en esto que les estoy hablando, a manera introductoria. Abraham vivió en esta fe sin que antes se identificara eso como un don del Espíritu. Abraham actuó en fe, vivió por fe, se le llamó padre de fe, fue el primero que se registró que dio o consagró diezmos, no ofrendas, porque recordemos a Caín y Abel, que ellos también se les llamó y se les demandó a que consagraran una ofrenda al Señor, y no había ley. ¿Recuerdan eso? No había estatuto, no había mandato, no había ninguna ley. En realidad eso no es ley. Se los voy a enseñar. No sé si hoy tenga la oportunidad de hacerlo. Si lo tengo, se los voy a enseñar, pero creo que el domingo les voy a enseñar esto. Lo que nosotros llamamos ley, en realidad para el Señor no se llama ley. Y les voy a hablar de un pensamiento bien interesante este domingo que tiene que ver con la ley. Así que el Señor, ¿qué hizo luego? Después que hay una enseñanza del año pasado que estos días se publicó en YouTube que se llama es del mes de abril. Las fiestas del Señor, por cierto, y luego después de esa enseñanza, que son 3, viene una que se llama, creo que los tiempos y sus límites. Traten de oír esta, que habla del comienzo, del Génesis y cómo todas las cosas se establecieron. ¿Qué hizo el Señor para nuestro entendimiento? Mucho más adelante, cuando Israel sale de Egipto, les muestra el diseño. No es que Dios estaba en ese momento inventándose un diseño. Dios les muestra el diseño que ya Él tenía y los ciclos de los tiempos y las cosechas. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, si miramos desde arriba a la derecha y damos el círculo, seguimos el círculo, vemos allí desde el mes de Nisan, donde está la primavera y donde comienza el calendario espiritual, vemos la cosecha de la cebada, que yo les hablé el domingo. Luego más adelante, que sería el 6 de Sivan o el 20 de mayo, que viene la primicia de la cosecha del trigo. Y mucho más adelante luego viene lo que es la fiesta del otoño. Y ustedes van viendo los meses del calendario hebreo, los meses del calendario gregoriano, van viendo allí, por ejemplo, donde está Nisan, dice las últimas lluvias, después viene en rojo en el círculo que está más central, dice estación seca, y arriba, primeras lluvias ya cuando estamos cerca del otoño, allá arriba, a la izquierda, arriba, que es donde comienza el año civil, y vienen las 3 poderosas fiestas de esa estación, que son las fiestas las trompetas, las fiestas del Día del Perdón y la fiesta de las cabañas, que es una cosa hermosa. Estos días estuve revisando las notas. Necesitaba contextualizar un poco alguna de los temas que hemos estado hablando estos días, y yo digo, wow, qué maravilloso, qué lindo. ¿Cómo será este año? Yo este año no quiero repetir lo que dije el año pasado. Mi esposa le decía a alguien estos días que yo casi no repito. Es raro que yo repita un tema. Creo que he repetido como 2 o 3 toda mi vida, en toda mi vida. Pero este calendario me gusta mucho porque tiene todo lo que nosotros necesitamos ver para no perder la referencia que el Señor quiere darnos. Entonces Él establece su calendario, sus días santos o sus fiestas, y nos dice qué es lo que Él va a hacer, esperando y contando que nosotros le creamos al Señor. ¿Cuántos le creen al Señor? Ese amén, por supuesto, sin una acción no dice nada. Le dice al Señor que solo estamos emocionados por un momento particular. Pero el amén se hace contundente, poderoso, y se hace relevante, trascendente, cuando yo comienzo a accionar lo que estoy creyendo. Entonces yo estoy creyendo que efectivamente estoy en unas fiestas. ¿Cuántos saben que estamos de fiesta? La fiesta del Pesach, que fue el viernes pasado, yo hablaba específicamente que el Pesach en sí es esa noche, aunque el texto dice que son 7 días de Pascua. Luego al siguiente día inicia la fiesta, lo voy a decir como se lee, del Hag Hamatzak, pero saben que en hebreo es Hagamatzot, se pronuncia distinto de cómo se escribe.
Pero para que me entiendan, bueno, el Hag HaMatzah. Y esa fiesta comenzó el 15 de Nisan. ¿Y cuándo termina? Termina este día. Ya estamos en el día en que termina, ¿correcto? Hoy termina. ¿Y hoy termina? Mañana a las 6. Hoy termina mañana a las 6. ¿Se entiende eso? Parece como un trabalenguas. Hoy termina mañana a las 6. Ok, vamos a decirlo. Hoy termina después de la mañana. No de mañana a las 6, sino después de la mañana. Para que me entiendan. Entonces, pero luego el 16, que fue el domingo, a las 6 de la tarde, comenzaron dos fiestas juntas. ¿Cuáles fueron? El Bikurim, que es la fiesta de las primicias, y la fiesta de Shavuot, panes sin levadura, que es como originalmente debe decirse y no Pentecostés. Solo que en el conteo de los 50 días, justamente hay una asociación profética por la manifestación, la venida, la llegada, el irrumpimiento, el bautismo del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Y por supuesto, siguiendo el ciclo de las fiestas y el conteo, esto es así. Vino el Señor y trajo esta manifestación. Entonces, Pentecostés es una palabra griega, no hebrea. Si nosotros vamos al hebreo no encontramos eso. Entonces nos quedamos solo con Shavuot o fiesta de las semanas, no Pentecostés. Pero como les dije el otro día, si nosotros nos quedamos celebrando las fiestas antes de la cruz, nos perdemos. Tenemos que celebrar estas fiestas después de la cruz. Es decir, entender todo el significado espiritual que tienen estas fiestas para nosotros hoy. Y que, como el apóstol Pablo dijo, todo lo antiguo era sombra de lo que había de venir. Ahora nosotros tenemos que entender la perpetuidad o la eternidad de estas fiestas como el Señor las declaró. He estado comentando estos días con algunas personas y con mi esposa que cada día me doy cuenta más de los extremos que tenemos y a los que todos estamos expuestos. Vemos que muchos celebran las fiestas y hablan de las fiestas en un contexto totalmente antiguo o pasado, antes de la cruz. Las personas quieren estar allí porque les encanta toda la ceremonia, todo el ritual que se hacía, y como yo les dije el otro día, si es Pesaj, entonces matan el cordero, comen las ramas verdes, las ramas amargas, con la sal, el agua, y hacen toda esa ceremonia que se hacía en la antigüedad. Y hay otros, por supuesto, que se van al otro extremo ya en el nuevo pacto y dicen, bueno, aquello no era necesario, pero es importante que sepamos lo que eran las fiestas, y llevan todo esto en un ambiente totalmente teórico, pero nunca jamás le dan una aplicación. Recuerde que cuando nosotros podemos estudiar muchísimo las Escrituras, tener una profundidad en lo que es la letra, el conocimiento informativo o cognoscitivo de todo lo que pueden ser las fiestas, o cualquier otro tema en la Biblia, podemos tener esa profundidad, podemos tener todos los argumentos, todas las interpretaciones de todas las lenguas en las que se escribieron algunos textos. Podemos tener todo eso, podemos incluso tener la mayor interpretación de acuerdo a los originales, pero si no tenemos una aplicación, todo lo demás es pura espuma, es pura vanidad, no sirve. Nuestros mensajes sin aplicación no sirven. Por eso lo que usted predica, si usted no lo hace, no le sirve. Y hoy voy a hablar de eso en este tema. Bueno, como esta fiesta del Hag HaMatzah o Hag HaMatzah, para que ustedes me entiendan, no ha terminado, en ese tiempo, en el amanecer, cuando estábamos, ya había pasado la experiencia que habíamos tenido así aquí con el Pesaj, el vino, el pan, la reunión familiar, el espíritu paterno, que fue algo tan hermoso que estábamos haciendo ese día. Ya en la madrugada, después de haber comido y haber regresado aquí al recinto,
Bueno, estaban algunos, por supuesto, muy cansados, casi no podían tener la conciencia de su entorno. Y yo les hablé un tema de los panes sin levadura, les di lo básico, lo que esto implica, lo que esto es en el contexto de las fiestas. Pero yo voy a aprovechar hoy de compartirles algo más sobre el tema, no tanto de la fiesta de los panes sin levadura, sino lo que significa la levadura en el lenguaje del Señor. Lo que es la levadura en el lenguaje espiritual, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje profético. Quiero que vean lo terrible que es la levadura, y por eso el Señor en estas fiestas nos advierte que debemos sacar de nuestra vida todo aquello que pueda leudarnos, que pueda inflarnos, que pueda darnos una apariencia. ¿Usted ha comprado alguna vez pan? No sé si claro, seguro le ha pasado. A mí me pasa mucho porque me gusta el pan. Y de repente usted va a comprar un pan que se ve hermoso por fuera, lindo, y usted dice, wow, pero cuando lo toma, no pesa. Y usted dice, esto es puro aire. 150,000, 180,000, 200,000 por aire. Porque la levadura habla de eso, engaño. Cuando alguien se infla, está dando una apariencia, solo una apariencia de algo que no es. ¿Y qué hay por dentro de ese pan? Puro aire. Está vacío. Y cuando usted quiere comérselo, como provocaría y lo pica, se da cuenta que adentro no hay nada, que es pura conchita crujiente, y dice, Dios, eso hace la levadura, disfraza una poderosa apariencia para cautivar, crear un deseo, y luego te das cuenta de que jamás vas a satisfacerte. Eso es. Entonces, en este contexto de la fiesta yo les quiero compartir algo mucho más profundo de lo que es la levadura en sí misma, y que puedan ustedes tomar en cuenta, concientizar lo peligroso que es la levadura en nuestra vida. Y por eso he titulado este tema, remueve la levadura de tu vida. Ahí estamos. Remueve la levadura de tu vida. Y quiero que me acompañen a leer algunos pasajes, pero vamos a comenzar por Levítico 23, que es donde está la ordenanza de esta fiesta. Levítico 23, versos 6 al 8. Levítico 23, del 6 al 8 en la Reina Valera. Quiero que deje que el Señor haga su trabajo en usted. Mientras estamos ministrando, sé que el Espíritu Santo va a hacer algo. Présteme su atención, por favor. Mientras estemos ministrando, el Espíritu Santo va a hacer algo. ¿Sabe qué va a hacer? Él me lo dijo que lo iba a hacer. No es una promesa para mí, sino una necesidad de Él en cada uno de nosotros. Él va a remover la levadura, porque de otra manera no le somos útiles. Entonces, si usted se siente un poco incómodo, incómoda, deje que el Señor siga haciendo la obra. Él necesita hacer eso hoy, y puede ser que nos incomode, pero nos va a ayudar para que más tarde seamos lo que Él quiere que seamos. Levítico 23, versos 6 al 8 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de panes sin levaduras, es decir, el sábado pasado. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Que fue justamente la semana pasada que se unió, todo esto estaba junto entre lo que era el Pesaj y la convocatoria, que además celebramos el mismo domingo que estábamos en la fiesta del primer día del Hagamatzak, o el Hagamot, como les dije, Hagomotzet. Y dice el verso 8: ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. ¿Sabe qué nos habla esto?
habla del sacrificio que tenemos que hacer cuando nos exponemos ante su fuego santo. Habla del sacrificio que tenemos que hacer cuando nos exponemos ante su santidad. Sin duda, cuando cada uno de nosotros se expone ante su santidad, vamos siendo consumidos. O sea, todo aquello que está en nosotros, que no tiene dimensión eterna ni naturaleza eterna, va siendo consumido para que quede lo que es verdadero en nosotros. Eso es lo que queda. Entonces, ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida, porque todos los días estamos haciendo el sacrificio. ¿De qué? De no insultar, de no ofender, de no mentir, de no actuar o tener orgullo en el corazón, de no creernos mejor que nadie. Todos los días estamos en eso, haciendo lo que tenemos que hacer. Mientras estamos haciendo eso, la santidad del Señor se va acercando a nosotros y va consumiendo todo lo que a Él no le agrada. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces estamos en el tiempo del 7º día de la fiesta de los panes sin levadura. Y el Señor espera que nosotros lo guardemos. Ahora, fíjese lo siguiente. Voy a hablar de eso más tarde, pero quiero hacer una acotación. Usted puede mañana trabajar. Y puede ser que usted no se sienta mal por eso. ¿Por qué? Porque todo en el Señor debemos hacerlo con una conciencia espiritual. Si no lo hacemos con la conciencia espiritual, simplemente para nosotros no tiene ningún sentido. ¿Qué quiero decir? Que no por eso usted va a ser condenado. Lo que quiero decir es que eso lo puede poner al borde de la condenación. Es como consagrar diezmos, ofrendas, primicias, ser fieles en nuestro servicio al Señor. Si usted no lo hace, Él no le va a obligar. No quiere decir que por eso usted se va a perder, pero eso le puede poner a usted al borde de desviarse. Es decir, en lugar de estar más cerca del lugar seguro que es en su presencia, está más lejos, porque estoy diciendo que creo en algo que considero, en mi opinión personal, que no debería hacerlo. Cuando estoy viendo y leyendo que hay un mandato. Entonces, la conciencia espiritual que yo tengo de esto me lleva a buscar de alguna manera la aplicación práctica. ¿Dónde la encuentro? En la dimensión profética del mandamiento. Ahí encuentro la aplicación práctica de cómo yo tengo que hacer esto hoy. Entonces, tal vez, esta noche tengo en mi casa pan con levadura. Si me provoca y quiero comer, tengo la libertad para comerlo. Y lo como. Pero mi conciencia espiritual me puede llevar proféticamente a ubicarme en esa dimensión del espíritu y decir, muy bien, ¿de qué me sirve no comer un pan sin levadura hoy hasta mañana a las 6? O todos estos 7 días de fiesta, pero yo pasé toda la semana hablando mal de alguien. Pasé toda la semana pensando en la manera en cómo me voy a justificar para no consagrarle primicias al Señor. En cómo me voy a justificar para no servir como Él me lo pide y siempre hacer lo que me da la gana. ¿Me estoy explicando? Entonces no tiene sentido. Porque antes que el Señor vea mis acciones, Él está viendo las intenciones de mi corazón y es ahí donde ya me está pesando y juzgando. Pero cuando yo tengo esta conciencia y lo quiero honrar desde mi corazón, lo demás es consecuencia de mi anhelo de hacer su voluntad. Entonces yo puedo decir, bueno, el pan lo tengo allí, pero no lo voy a comer. Al final estoy haciendo lo que más anhelo y es honrarlo a Él en mi espíritu, en mi corazón, en que mi mente, mis palabras y mis ojos estén consagrados y santificados, mis oídos no estén oyendo cosas que no debo oír. Y aunque puedo comerme el pan, tengo la libertad para hacerlo, pues decido que no me lo voy a comer. Voluntariamente decido que no me lo voy a comer, o decido que me lo voy a comer y de todas maneras me siento bien porque estoy haciendo en mi corazón lo que al Señor le agrada. ¿Me estoy explicando? Es decir, ¿qué es lo que el Señor espera hoy de nosotros? Que nosotros entendamos la manera espiritual de poder celebrar las fiestas y que no estemos en ese efecto de la levadura que crea una apariencia y solo una apariencia de piedad,
de amor y de devoción al Señor. Es solo una apariencia, pero no es la verdad. Hag HaMatzot o Hag HaMatzah, como usted quiera, es la fiesta de los panes sin levadura que se celebra desde el día 15, el día siguiente, a la Pascua, es decir, el 15 de Nisan, y dura 7 días. Y al llegar estos Moedim o tiempos señalados, porque están agendados por el Señor, toda familia debía sacar la levadura de su casa durante 7 días. Antes era literal, porque se usaba en ese contexto agrícola mucha levadura. Era literal y era una señal de lo que el Señor no quería que existiera en la vida de las personas. Pero hoy en día tal vez no haya tanta levadura en nuestras casas, ¿verdad que no? Porque no todos somos pasteleros y no todos hacemos panes, de repente hay un poquito, quizás no hay. Hay personas que ni siquiera la utilizan. Pero el Señor sigue insistiendo en que saquemos la levadura de su casa, que somos cada uno de nosotros donde habita el Espíritu Santo. Si hay una persona aquí no creyente, que no ha sido redimida ni ha resucitado en el Señor, bueno, no se le puede exigir eso. Pero aquel que considera que por su fe ha sido resucitado en el Mesías, entonces el Señor le está demandando a cada creyente que saque toda la levadura de su casa. No ese polvito o esos granos que pueden estar allí para hacer un trabajo literalmente físico, manual, artesanal. No. El Señor está hablando de aquellas cosas que condicionan nuestra vida y que están perturbando su buena voluntad en nosotros, su plan, su propósito. Éxodo 12, 15 y 16, pasemos ahora sí las dos. En la Reina Valera dice: 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Imagínense usted lo grave que era este asunto, que cualquiera que lo hacía debía ser sacado. ¿Qué significa? Que cualquiera que hoy por hoy no quiere agradar al Señor y quiere seguir en una vida desordenada, sin reverencia, sin respeto, sin devoción, sin santidad, sin consagración, debe ser sacado de la congregación. Y ustedes van a decir, pero eso no se debería hacer. Bueno, vamos a leerlo más adelante y vamos a ver lo que dice el Señor y lo que hicieron los apóstoles también aplicando este principio espiritual. Ya lo vamos a ver. O sea, esto no ha dejado de hacerse, solo que nosotros no entendemos la aplicación espiritual del mandamiento. Dice el 16: el primer día habrá santa convocación y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Así que, si el Señor lo dice y yo lo creo, y yo encuentro la aplicación espiritual de las cosas que Él dice, yo voy a ver el resultado de lo que Él ha dicho. Y eso me va a mí a llevar un poco más adelante, más cerca, en el propósito que Él estableció para mi vida. Todo hogar entonces debía comer panes sin levadura, y cualquiera que no obedeciera el mandamiento del Señor sería cortado, sacado de la comunidad del pueblo del Señor. Lo triste, como decía hace un momento, es que el significado espiritual de esta fiesta no fue entendido ni fue tomado en cuenta por Israel. Israel pasaba su tiempo como quería, y cada vez que llegaba una fiesta, Israel quería simplemente cumplir, como hoy hace Israel. Israel hace muchas cosas que no agradan al Señor, pero cuando llega la fiesta, véalo en el ejemplo de los días del Mesías sobre la tierra, cuando Él vino. Lo estaban crucificando, lo pusieron en la cruz y querían bajarlo rápido, quitarlo rápido, porque ya el día siguiente era el Shabbat, y si eso ocurría y Él estaba ahí, entonces el sumo sacerdote no podía participar del Shabbat y no podía darse ese lujo. Él necesitaba quedar bien con toda la comunidad. ¿Me explico? Esa es su apariencia. Entonces lo están crucificando y ellos creen que están haciendo algo que agrada al Señor. Ese es un espíritu perverso que también está aquí en la iglesia. Muchas personas le interesan más que se vea bonita toda su forma espiritual de hacer las cosas que su realidad espiritual. Como Israel
no entendió ni tomó en cuenta el principio espiritual, así también la iglesia del Señor hoy ni ha entendido ni ha tomado en cuenta el principio espiritual de sus fiestas y especialmente de esta fiesta. Y la mayoría de los creyentes en el mundo creen que esto solamente se trata de una ceremonia. Bueno, traigamos la comida, el pan que no tenga levaduras, tomamos vino y maravilloso. No, el Señor está exigiendo otra cosa de nosotros. La levadura es algo que se coloca dentro de la masa y cuando se introduce, produce un efecto o una acción de fermentación que infla la masa, ustedes lo saben. La levadura opera, y este es un punto muy importante, mire cómo lo hace. La levadura opera silenciosamente, secretamente y gradualmente. Usted pone levadura en una masa, la mira y no pasa nada. La vuelve a mirar y no pasa nada. Pero déjela un ratico. Cuando se advierta, se dará cuenta que algo pasó. La masa fue infectada y entonces cambió totalmente su textura. La levadura se hizo política y religiosamente en formas diferentes de propagandas. Por ejemplo, basta que una pequeña mentira sea difundida por un medio de comunicación masivo para que todo el mundo lo crea. Se leuda toda la masa. ¿Me está siguiendo la idea? Y la gente terminará creyendo que eso es verdad. Le voy a comentar una anécdota de carácter histórico. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial el ministro de propaganda de Adolfo Hitler era el encargado de difundir mentiras y más mentiras a través de la radio para que Europa creyera esas mentiras y tomara una actitud conveniente para los nazis. ¿Qué hacía esta persona? Decía, por ejemplo, que ya habían tomado cierta ciudad o cierto país, aun cuando era mentira, para que la actitud de los residentes de ese país, incluyendo los militares y quienes tenían el deber de defender esa nación, simplemente se rindieran. Si usted escucha una noticia y le dicen, ya tomamos el Palacio de Miraflores y tomamos las bases aéreas más importantes, ¿usted qué hace? ¡Wow! ¿Quién le va a convencer a usted de que eso es mentira? Entonces esta persona se encargaba de mentir masivamente. Y en muchos países y ciudades, Austria fue una de ellas, se rindieron sin ni siquiera pelear. ¿Por qué? Porque creyeron que lo que se estaba difundiendo era verdad. Y los alemanes avanzaban masivamente. El enemigo usa la misma estrategia. Difunde mentiras para leudarlos a todos acerca del Señor, acerca de ciertas faltas y de ciertos pecados. No obedezcas las fiestas, eso por favor, eso pasó. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna aplicación hoy. Claro que la tiene, pero el que no tiene una visión profética no puede ver la aplicación que tienen las fiestas del Señor. ¿Y qué hace la gente? La gente simplemente se queda. Y mientras nosotros no avancemos en el discernimiento de estas fiestas, literalmente vamos a actuar siempre en despropósito al llamamiento divino. La mentira y el chisme son una muestra de cómo el efecto de la levadura trabaja para causar daño enorme en nuestra sociedad, en la cultura y en las opiniones, para masificar la contaminación sobre conceptos que derivan hacia lo malo, siempre hacia lo malo, haciéndole creer a la gente cosas que no son verdad. Casi sin excepciones, la levadura es mencionada en la Biblia para representar la maldad.
para evidenciar el pecado y señalar el orgullo, ya sea en la doctrina o en la práctica, en lo que se enseña o en lo que se modela. El uso de la levadura en las Escrituras, en el Pentateuco, es evidentemente un simbolismo de lo que debe, o de lo que uno debe alejarse, o de lo que uno debe quitar de la vida. Levadura, no quiero levadura. Allá hay levadura, no voy a acercarme ahí. ¿Por qué? Porque sabes que te va a leudar. En el sentido más amplio, espiritualmente hablando, te va a crear una forma espiritual, una contextura, una característica, una manera que no es la que el Señor quiere. El Señor no quiere que tú tengas una apariencia, Él quiere que tengas la verdad. De modo que el señalamiento sobre la levadura física que hiciera el Señor en el antiguo pacto nos estaba indicando la levadura espiritual que se pondría de relieve en la era de la gracia. Y aunque estamos en la gracia, hoy hay levadura en la iglesia del Señor. Y mucha levadura. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 13, verso 33, en esta parábola. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El Señor está utilizando aquí esta levadura, esta bacteria, este elemento que se le agrega a la masa. Él está utilizando este término y dice, y nos ilustra esto, y no es solo una ilustración. Él está hablando de algo que es verdad, es algo muy malo. Él dice que se trata de una mujer que toma esa levadura y la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo es leudado. El Señor Yeshua está poniendo de relieve el significado espiritual de lo que significa la levadura y está relacionándolo con el reino de los cielos. Imagínese usted. Él está diciendo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Hay una situación muy peligrosa para la iglesia en estos tiempos. Si sabemos que la levadura es sinónimo de verdad, de maldad, y que Él está diciendo que esta levadura fue escondida por 3 medidas de harina, yo encontré una referencia en Génesis 18, que usted puede marcar y leerlo del 1 al 15. Esta referencia nos habla de cómo las 3 medidas de harina, mire esto, las 3 medidas de harina tienen que ver con la coinonía entre hermanos, con la relación entre hermanos. Y este pasaje nos habla de cuando los ángeles, 3 ángeles del Señor, visitaron a Abraham antes de ir a Sodoma y Gomorra. Y cuando ellos llegaron, Abraham estaba hablando con el Señor cuando llegaron los ángeles, y le dice al Señor: déjame que les prepare comida. Y va y corre y le dice a Sara que tome 3 medidas de harina y les prepare a cada uno pan para comer. Así que cuando se utiliza este simbolismo, se traduce como coinonía y amor entre hermanos. Estoy hablando de las 3 medidas de harina. Pero si le agregas levadura, ¿qué está pasando con la coinonía y el amor entre los hermanos? Lo estás detonando desde adentro. Lo estás reventando, lo estás dañando para crear, por supuesto, dolor, resentimiento, sufrimiento. Y hay una referencia que me gusta mucho. Vamos a verla, por favor, Noé. Zacarías capítulo 5, versos 5 al 8. Yo voy a leerlo en la versión moderna. Dice: entonces salió fuera el ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza, te ruego, los ojos y ve qué es esto que va a salir. Y yo dije: ¿qué es? Y él respondió: es un efa que va a salir. Y dijo también: esta es la semejanza de los hijos de Israel por todo el país. ¿Se acuerdan cuando le hablé del efa? Es una medida de granos. Allá está a la derecha. Es como una gran tinaja con una tapa. Miren esto. Dice: y he aquí, verso 7, que había un talento de plomo en forma circular. Es decir, esa era la tapa del efa, una tapa de plomo, levantado encima de él, y esta es una mujer sentada en medio del efa, es decir, en medio del grano, del fruto.
Ahí estaba sentada una mujer, dice, y dijo, esta es la maldad, verso 8, y la echó abajo dentro del efa y echó el peso de plomo sobre la boca de él, es decir, del efa. En otras palabras, tapó el efa. Cuando vio el efa adentro, estaba una mujer sentada allí en la medida de los granos y dijo, esta es la maldad. Y la presionó hacia abajo, la dejó ahí, la metió bien adentro y puso en ella la tapa de plomo, en el efa. Y el profeta Zacarías está diciendo que la maldad estaría ahí. ¿Dónde? Donde están los hijos del Señor, la cosecha, y esto es relativo a Israel, está hablando del pueblo del Señor. Eso es lo que está hablando el profeta Zacarías. Cuando el ángel habló con él, le dijo que esto tenía que ver, dice, esta es la semejanza de los hijos de Israel por todo el país. Y el Señor está profetizando y está diciendo lo mismo en Mateo, y está diciendo que el reino de los cielos es semejante a esto que hizo una mujer que fue a esconder la levadura en 3 medidas de harina. El pasaje del profeta Zacarías describe a esta mujer que personifica la maldad. Levadura casi siempre es relativa a la maldad. La levadura está por toda la palabra de Elohim y guarda este mismo significado. Es el pecado interior que corrompe al ser humano. Esa es la levadura. El pecado interior que corrompe al hombre, con H mayúscula. La harina en la Biblia es el alimento espiritual. Y esta mujer de la que habla el profeta Zacarías tanto como el Señor es la levadura, la mujer falsa que engaña y corrompe. ¿A quién? Al pueblo del Señor, porque esa es la masa que quiere corromper, porque es la única masa sana y buena en la tierra. El mensaje profético del Señor en Mateo 13:33 y Zacarías es que la levadura se metería en los creyentes, en el pueblo del Señor, en su iglesia, hasta que toda la iglesia del Señor fuese leudada. Y vamos a confirmar esto. ¿Qué es la iglesia? Se supone que la iglesia del Señor es la representación del cielo en la tierra, es la sal que debe salar y conservar, es la luz que debe alumbrar y disipar las tinieblas. ¿Me está siguiendo? Se supone que esa es la iglesia, no, pero la iglesia resulta que no está salando y la iglesia resulta que no está alumbrando. Hay un pasaje que nos confirma el efecto de la levadura en estos tiempos en la iglesia y es Mateo 24, versos 10 al 12. Vamos a leerlo acá. Lo leo en la Nueva Versión Internacional, lo tengo citado allí, que dice: en aquel tiempo, está hablando, ya estas son las palabras del rey Yeshua, muchos se apartarán de la fe. Otra versión dice: muchos se apartarán de mí. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¿Quiénes? Los que se apartarán de él. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Como resultado de qué? De haber sido leudados. Habrá tanta maldad, en otras palabras, tanta levadura, que el amor de muchos se enfriará. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde se supone que hay amor? ¿Dónde? En la iglesia. Porque en ninguna otra parte hay amor en este planeta. Si hay un lugar donde usted dice, ahí hay verdadero amor, debería ser la iglesia del Señor. Debería ser. Pero ¿qué encuentra usted en algunos creyentes todavía? Odio, resentimiento, rencor, malicia, engaño, mentiras, manipulación, orgullo. El Señor nos está advirtiendo de cómo la iglesia va a apostatar. Su iglesia se va a alejar de la verdad, es decir, de Él. Y espíritus engañadores engañarán aún a los escogidos. Eso es lo que dice Él. 5 veces en este capítulo el Señor repite y dice: cuídense
de que no sean engañados. Cuídense. ¿Por qué? Porque se ha ido leudando por mucho tiempo el efa, donde está contenida o contenido el fruto del Señor. ¿Qué les estoy diciendo? Que cuando nosotros no conocemos la verdad, la levadura opera silenciosa, secreta y gradualmente. Porque no conocemos la verdad. Cuando usted vive la verdad y alguien le viene a hablar mal de su hermano, ¿usted qué hace? Levadura, te quiero lejos de mi vida. No voy a dejar que me infles, que me afectes. Cuando viene alguien a hacerle creer que los principios y mandamientos del Señor que deberían ser aplicados en estos tiempos no deben ser aplicados, ¿usted qué debe hacer? Levadura, me alejo de ti. Cuando alguien trata de ponerle una doctrina distinta de lo que el Señor nos ha enseñado, ¿qué hace usted? Levadura, no te voy a dejar leudarme. Entonces, usted puede estar siendo leudado si no vela en la doctrina del Señor y en una relación apasionada con Él, porque la única manera de mantenernos libres de la levadura es vivir apasionados por Él. Si no vivimos apasionados por Él, seremos leudados. ¿Sabe por qué? Porque una relación mediocre con Él no sirve, no funciona. Eso no funciona. Tiene que ser una relación apasionada, una relación envuelta en fuego, que produzca, que manifieste determinación, amor, sacrificio, entrega. Si no la tienes, ya estás leudado o leudada. Ya lo estás. Por eso hay tantas cosas que el Señor habla que te son carga. En lugar de producirte gozo, te producen tristeza. ¿No debería alegrarnos lo que el Señor nos dice? En los evangelios y las cartas apostólicas encontramos 5 referencias claras respecto a la levadura, simbolizando el pecado, y quiero mencionárselas, estas 5 referencias que simbolizan la levadura. Número 1, muy bien, 5 referencias claras que simbolizan la levadura. Número 1, la debilidad humana. La debilidad humana es un peligro, por eso es que tenemos que vivir en el Espíritu, porque ni ustedes ni yo podemos llevar esta carga humanamente. No podemos serle fieles al Señor, no podemos honrarle en nuestra carne, en nuestra humanidad, en nuestros conceptos ideológicos, filosóficos. La segunda referencia clara respecto a la levadura son las falsas doctrinas. Si no conozco los principios, los mandamientos y la verdad del Señor, cualquier falsa doctrina me va a leudar. ¿Y qué pasa cuando una falsa doctrina me leuda? Literalmente yo rompo mi compromiso con el Mesías. En otras palabras, termino haciendo lo que me da la gana. Nunca lo voy a obedecer, nunca voy a hacer lo que Él quiere. La tercera clara referencia sobre la levadura es la hipocresía. Es decir, fingir amor, entrega, devoción, lealtad, cuando es mentira. La cuarta referencia acerca de la levadura, que se mencionan en los evangelios y en las cartas apostólicas, son las prácticas corruptas. Es decir, aquello que es totalmente perverso y que quiere desvirtuar, quiere tergiversar y quiere restarle valor a la verdad del Señor Yahweh. Y en la quinta referencia sobre la levadura es el legalismo. Todas estas referencias, todas estas características en el carácter, en la personalidad de los creyentes, porque no vamos a meter aquí a más personas, no voy a hablarles, yo no estoy hablándole aquí a otras personas, no le estoy hablando a quienes no conocen al Señor. Si alguien que no conoce al Señor escucha esto por algún medio, yo quiero decirle que no es relativo a usted. Esto tiene que ver con los hijos del Señor, que somos los expuestos a ser leudados.
Esto no tiene que ver con otro tipo de personas, esto tiene que ver con aquellos donde se supone que hay un verdadero amor y son regidos por la verdad y por la luz del Mesías. Entonces, pero cuando encontramos estas 5 referencias, situaciones, características en el comportamiento de los creyentes, debilidad humana, falsas doctrinas, hipocresías, prácticas corruptas y legalismo, tenemos que decir que el origen de todo esto es el orgullo. Porque cuando las personas piensan que pueden manejarlo distinto a como el Señor lo ha dicho, esa es una acción del orgullo, de la altivez. ¿Por qué? Porque solo el orgullo y la altivez te crea independencia. Pero ¿qué pasa cuando tú eres humilde? Te sientes completamente dependiente del Señor. No sabes qué hacer, ni cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, ni con quién hacerlo. Porque tú dices, Señor, necesito que me digas cómo lo voy a hacer, hacia dónde voy a ir, con quién voy a ir, para qué quieres que lo haga. Pero el orgullo te genera estas manifestaciones de la levadura. Si nosotros comprendemos esto, vamos a tener un entendimiento mucho más claro de las fiestas del Señor y especialmente de esta fiesta de panes sin levadura, el Hag HaMatzah o el Hagomotzop, como se los dije. Marcos 8:15 dice, ahí está, en la Reina Valera, Él les mandó diciendo, les estaba hablando a los discípulos. Recuerden que el Señor lo seguía mucha gente, pero cuando Él enseñaba, Él siempre miraba a los discípulos. Con ellos era la cosa. A ellos les estaba instruyendo y a ellos les estaba diciendo. Él les mandó diciendo, no les dijo, mire, esta es una sugerencia, esta es mi opinión, les quiero dar un consejo. No, esto es un mandamiento. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El Señor está diciendo, miren, ¿cómo lo diría usted en el argot venezolano? Ojo pelado, avíspense, ¿cómo? Mosca, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Mire, hay diferentes tipos de levadura. Estamos hablando este es el Señor que está hablando. Estamos ya en la gracia. ¿Me está siguiendo? Estamos en la gracia. Veamos la levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes? ¿Quién es Herodes hoy? Porque si esta es la referencia que el Señor nos da con respecto a la levadura y decimos que hoy hay levadura en la iglesia, quiere decir que Herodes está por ahí. ¿Quién es Herodes? Herodes es un rey sensual. ¿Quién es un rey? Alguien que tiene poder, alguien que tiene autoridad y alguien que tiene influencia. O sea que esta levadura no está en cualquier persona, está en personas que ejercen influencia. ¿Me está siguiendo? Cuídense de la levadura de Herodes. ¿Cómo vamos a descubrir si ese Herodes, esa levadura está entre nosotros? Por su sensualidad, por sus pecados carnales, porque Herodes es muy pecador. Pero Herodes también es un hipócrita. Él escuchó muchas veces a Juan el Bautista hablar del mensaje del Evangelio y hablar del Cordero del Señor y del juicio que venía, pero nunca se arrepintió. Así que Herodes, su sensualidad lo lleva a ser orgulloso, altivo, vanaglorioso. Y tiene algo, Herodes no se establece límites para sus placeres. En otras palabras, él da rienda suelta a sus placeres. El Señor Yeshua, al decirnos que nos guardemos de la levadura de Herodes, nos está diciendo, guárdense del orgullo y de la mundanalidad, guárdense de seguir haciendo cosas según su propia sabiduría después de haber oído y conocido la voluntad del Señor. Pero eso pasa, usted ya conoce la voluntad del Señor y a veces quiere hacer las cosas a su manera. El Señor está diciendo, guárdense de fornicar, de adulterar, porque eso saben que deshonra al Señor y los pone en una situación difícil de no entrar al reino. Él está diciendo,
Guárdense de mentir y engañar si ustedes han sido rescatados para contener, expresar y vivir la verdad. Guárdense de mentir, porque todavía algunos quieren seguir mintiendo. ¿Por qué? Porque la mentira muchas veces es un elemento de trabajo para muchas personas. Las personas que están en ciertos trabajos mienten porque creen que es un elemento de trabajo. Tienen que fingir, tienen que mentir. Días atrás les conté a los maestros que tuve la oportunidad de recibir mucho dinero, entre comillas, como un acto de generosidad para la construcción, pero yo tenía que decir una mentira. Y yo dije, eso no tiene nada que ver conmigo. Ni siquiera me vi tentado, gracias al Mesías. Ni siquiera. ¿Sabe por qué? Dígamelo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no soy codicioso. Cuando el Señor nos está diciendo, cuídense de la levadura de Herodes, Él nos está diciendo, guárdense de ofender, guárdense de insultar. Cuando les he dicho que sean humildes, cuando Él nos dice, cuídense de la levadura de Herodes, nos dice, guarden ciertos límites y eviten el desorden o los placeres desordenados. Las glotonerías, porque una de las cosas que hacía Herodes era eso, entre otras cosas, sus placeres carnales, además del sexo y una cantidad de cosas, eran la comida. Debemos entender que el Rey Yahweh demanda de nosotros una consagración total, no una consagración parcial. Así que cuando estamos hablando de celebrar sus fiestas, todas sus fiestas, pero estamos en esta fiesta que está terminando hoy, tenemos que tener una conciencia, no solamente decir, bueno, estoy celebrando las fiestas del Señor, pero resulta que estoy resentido con alguien. No me levante la mano. ¿Cuántos están resentidos hoy? No me levante la mano. Tengo que sacar eso de mi vida. Yo percibo que hay aquí, voy a hablar de una persona, tal vez hay más personas, pero que tienen un dolor profundo porque se sintieron lastimadas. O esa persona, especialmente, te estoy hablando a ti, tú sabes que contigo alguien te lastimó. Recientemente, tal vez fue esta mañana, no sé. Es muy reciente y te sientes eso así a flor de piel. No puedes estar con eso. De esto se trata nuestra madurez. Poder hacer que eso se mantenga aislado de nosotros. Las heridas, las ofensas, el maltrato, el desprecio o la traición. De lo contrario, tu vida comienza a leudarse y no te das cuenta. Crees que estás bien y el Señor no se siente agradado contigo porque crees que tu dolor justifica tu actitud y la verdad es que no. Ningún dolor justifica una actitud rencorosa delante del Mesías. Mire lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 4, verso 4, Reina Valera. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Yahweh. No podemos pretender ser amigos de la gente y ser amigos de Elohim. No podemos pretender quedar bien con el Señor y quedar bien con los parientes. No podemos pretender quedar bien con el Señor y quedar bien con el gobierno. No podemos pretender estar bien con el Mesías y estar bien con el sistema diabólico, humanista y perverso que rige el maligno en estos tiempos, en esta era. Dile al que está a tu lado, tienes que definirte. ¿Sabes por qué? Porque hoy más que nunca estamos en tiempos donde la línea se ha hecho mucho más delgada. La línea se ha hecho mucho más delgada.
Porque el Señor necesita que los suyos estemos definidos para que no seamos confundidos con otros que fingen ser de Él. Y fingen ser de Él para engañar y para dañar y aprovecharse de los demás. El Señor está haciendo una separación entre los que son suyos verdaderamente y aquellos que solo tienen una apariencia de amor y de respeto hacia Él. Este es el tiempo en donde los corazones están siendo purificados, porque nos estamos exponiendo a su santidad, que es la que purifica. Ese fuego que nos arranca esas cosas que nos producen dolor, pero que no pueden estar en nuestras vidas. Y Él escoge un tiempo para ayudarnos a sanar. Él quiere sanarnos. Él quiere restaurarnos. Pero tienes que dejar que Él lo haga. Confía en Él. Estamos en tiempos donde tú tienes que demostrar si eres o no un hijo del verdadero Rey Yahweh. Estamos en un tiempo en donde tienes que demostrar si amas la gloria de Yahweh o quieres amar la gloria del Señor y también amar la gloria de los hombres. Si quieres amar la gloria del Señor y amar la gloria de los hombres, ya tú estás siendo leudado o leudada. Te estás inflando, no te estás dando cuenta. Por eso cuando alguien te dice algo, te llama la atención, te molestas, te irritas. No te gusta que te digan algo. Cuando pierdes el control sobre tus pasiones carnales como lo hizo Herodes, la levadura de la sensualidad se apodera de ti y te hace perder la conciencia de temor que debes tener cuando sabes que estás pasando la raya. Que tú dices, se te acelera el corazón, respiras rápido, sientes que te vas a desmayar y dices, gracias Espíritu Santo por redarguirme justo en este instante. Te arrepientes, pides perdón y te das media vuelta de nuevo hacia Él, porque sabes que es lo mejor. El segundo pasaje que el Señor utiliza para hablarnos de la levadura es Mateo 16, del 5 al 6, y esta vez se refiere a la levadura de los saduceos. Mateo 16, versos 5 y verso 6, en la Reina Valera dice, pero esta vez, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Creo que no hay ninguna duda de que el rey Yeshua se refiere aquí a la levadura como una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban cosas falsas. El Mesías nos está diciendo, cuídense de las falsas doctrinas. Los saduceos eran una secta, un grupo religioso que no creían en lo sobrenatural, ni en el Espíritu, ni en los ángeles, ni en la resurrección. Y esto nos lo confirma los pasajes que vamos a leer a continuación, Mateo 12, verso 18, que dice en la Reina Valera, entonces vinieron a Él, es decir, al Señor Yeshua, los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y Hechos 26, versos 6 al 8, que dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Esto fue lo que dijo él, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Claro, Pablo fue ahí una persona muy sagaz, muy astuto, porque él estaba ahí a punto de ser juzgado, lo tenían prisionero, y como él vio que estaba su grupo fariseo y sabía que estaba presente los saduceos y que había una pugna entre ellos por lo que creían, Pablo, en defensa propia, dice, esta gente me está juzgando y aquí lo señala, dice, hablar de la esperanza y por enseñar acerca de la resurrección de los muertos. Y cuando lo dijo, enseguida se comenzó el problema, se inició el lío, porque comenzaron a discutir entre ellos, ¿y cómo ustedes lo van a juzgar si nosotros también decimos que sí hay resurrección? Esto decían los fariseos, ya lo vamos a leer, dice aquí. Entonces toda la asamblea se dividió, dice el verso 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. En otras palabras, los fariseos sí creían en lo sobrenatural. Al final no pudieron juzgar a Pablo, ¿por qué? Porque apeló a su condición fariseica, pero fue un astuto Pablo, porque él no estaba practicando su fariseísmo, pero necesitaba salirse de ese lugar. Fíjese eso, que hace el Señor, ¿no? Qué maravilloso.
Pero el Señor entonces nos está advirtiendo y ordenando que saquemos de nuestra vida cualquier levadura en forma de creencia que sea contrario o contraria a lo que Él nos ha enseñado. Por ejemplo, astrología. Hay alguien que a estas alturas dice creer en el Señor y todavía guarda ciertas cosas de la astrología y mira al cielo y dice, mira, esto sí, o busca alguna señal que no es del Señor en los astros, en la luna, en el sol, en las estrellas. Las personas que tratan de encontrar allí dirección o alguna referencia para tener beneficios. ¿Acaso hay alguien entre nosotros que todavía cree que a través del espiritismo puede tener algún tipo de beneficio? ¿O acaso a través de la idolatría, del vudú, de la cartomancia, de la arrogancia, del yoga, de la metafísica, del egocentrismo, del yoísmo, de la reencarnación, del misticismo, de la religiosidad, de las velaciones, del humanismo, del darwinismo, de la nueva era, etcétera, 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 etcétera? Todas esas cosas que contravienen los principios del Señor. Usted dice, no, por supuesto que yo no practico eso, pero es que el problema no es tener un título que diga yo practico esto. El problema es si todavía estamos haciendo cosas que tienen que ver con esos temas y con esos asuntos. Debes sacar de tu vida, debes sacar de tu casa todo lo que tenga que ver con estas cosas y otras que no voy a mencionar por asuntos de tiempo, que pueden contaminar a tus hijos o a tu esposa o a tu marido si lo leen, si lo oyen. Y pueden confundirse y terminar creyendo otras cosas, porque en tu casa tú tienes cosas que las dejas sobre la mesa, las dejas allí en algún lugar o en el baño y alguien las va a leer finalmente en tu casa y algún día ni va a cuestionar, sino simplemente va a decidir, esto es bueno, debería creerlo. Colosenses capítulo 2, verso 8, esta vez en la palabra de Dios para todos, dice, este es Pablo que escribe, dice, ojo, dígale al que está a tu lado, ojo. No permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. ¿Está viendo? No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. ¿De dónde vienen esas ideas? Pablo dice, esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen del Mesías. Y de eso hay mucho, muchísimo. Aún entre nosotros se levantan esas cosas. Y cuando uno quiere advertir o llamar la atención sobre algo, o corregir algo, hay quienes también se sienten ofendidos porque uno les está salvando la vida. Qué ironía. ¿Pero qué hace que actúen así? Dígamelo. Oh, maravilloso, los felicito. Gracias, dulce Mesías. Aleluya. Vamos bien. El apóstol Pablo nos está haciendo una alerta. Él nos está llamando la atención acerca de cualquier sistema de pensamientos o doctrinas contrarias a los principios del eterno Elohim. De modo que si tiene que ver con ovnis, con extraterrestres, que no seamos nosotros que somos los extraterrestres número uno, pero casi nadie nos ve así, porque no demostramos que somos extraterrestres realmente. Tenemos que demostrar que somos extraterrestres, que no somos de este mundo. Entonces, pero algunos quieren ovnis y esas cosas. Si tiene que ver con astrología, con adivinación, cuídate de esa levadura. Si alguien te está diciendo que hay algo que está escrito que no deberías hacer, aunque lo haya dicho el mismo rey Yahweh, y aunque él haya dicho, como este tema de las fiestas, que esto será por estatuto perpetuo, eterno, y en otras frases para siempre, sempiterno, y que nunca tendrá fin en otras versiones, y alguien te dice no lo debes hacer, deberías investigar y buscar antes de decir no, pero es que yo creo que no lo debo hacer porque alguien me dijo que no debería hacerlo. Investiga, búscalo. Yo siempre les digo a ustedes si esta es otra ocasión buena para decirlo. Si no quieren creer todo lo que digo, bueno, constátenlo ustedes mismos. Y me ayudan a salvarme si estoy en un error. Yo no me voy a molestar. Eso sí, como les digo a muchos, venga bien preparado, porque vamos a aprender.
Pero ¿qué hacen las personas muchas veces? Solo dan la espalda por no dejarse ayudar. Solo toman una actitud argumentativa de acuerdo a su filosofía de vida, pero no se alinean a la verdad del Rey Yahweh. Simplemente, esto no me gusta, no estoy de acuerdo con esto, no quiero esto, a mí que no esto, yo lo otro, y ya. Levadura. Orgullo, levadura. Altivez, levadura. Soberbia, levadura. Independencia, levadura. Hipocresía, levadura. Falsa humildad, falso amor, levadura. Otras creencias distintas a lo que el Señor ha enseñado, levadura. En 1 de Timoteo, el apóstol Pablo dice, en la Reina Valera, leo los versos 3 al 5 del capítulo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. En otras palabras, dice tonterías, dice un montón de cosas, y al fin de cuentas lo que busca es argumentación que justifique su actitud, cosa que el Señor siempre expondrá a la vergüenza. Pero mire lo que genera esto, además de envidia: pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es decir, si alguien le habla a usted de lo que yo enseño de una manera intrigante, le está creando una mala sospecha. ¿Por qué no viene a mí? Y me lo dice a mí. Yo les enseño a ustedes en sus caras. Pero cuando alguien habla por ahí de lo que yo enseño y no viene a mí y me lo dice, esa actitud intrigante está generando malas sospechas. ¿De quiénes estamos hablando? Dígamelo. De gente que está leudada. ¿Por quiénes? ¿Qué tipo de levadura es esta? No me diga que ya se perdieron. Yo siempre les hago quick, no están anotando. No, la Herodes la dejamos atrás hace rato. Se quedó dormido o dormida. ¿De qué levadura estamos hablando? De los saduceos. No de los fariseos. Porque los saduceos, ¿en qué no creen? Dígamelo. No creen en lo sobrenatural. Si nosotros tomamos en contexto lo que el apóstol Pablo dice cuando habla de que todas esas cosas acerca de las fiestas eran una sombra de lo que había de venir, tenemos que entender que hay una aplicación profética en todo lo que el Señor estuvo haciendo antes. Entonces yo tengo que entrar en ese contexto y encontrar por el Espíritu la revelación que me enseñe la aplicación hoy. Pero no decir, cuando ahí dice, en todos los textos dice, y será por mandamiento eterno, perpetuo, no tendrá fin, para siempre lo haréis, por toda la eternidad lo van a hacer. Y el Señor, además, cuando venga, resulta que vendrán unas fiestas, celebraremos una fiesta, estaremos en unas bodas, y me encanta esta fiesta que estamos, además del Hag HaMatzah que estamos celebrando, que es la fiesta de Shavuot. Es una fiesta muy hermosa, es lo que a mí más me conmueve, porque el Señor hace esas fiestas para acercarnos más a Él. Yo les quiero preguntar, así sin que les quede nada por dentro, díganme la verdad verdadera: ¿cuántos se han sentido más cerca del Señor en estos días por las fiestas? Alabado sea el Mesías. Esto es lo que Él quiere. Entonces Shavuot nos lleva desde el Pesaj hasta el final de las fiestas de la primavera. Shavuot nos lleva a una experiencia única que es semejante, parecida a la experiencia de las fiestas del otoño. Y se las voy a contar la otra semana arriba, porque tienen que darme tiempo para explicárselo. ¿Sabes qué? Una cosa es que yo lo entienda y me gozo, y otra cosa es cómo se los digo a ustedes para que ustedes lo vean. Es un gran trabajo. La verdad es que sí, no es fácil a veces encontrar las palabras para poder impartirles esto a sus espíritus.
Entonces Pablo dice, verso 5, que las personas que andan hablando y enseñando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que el Señor enseñó, también generan disputas, que son disputas necias, dice acá, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Son personas que ni que... Ok, por favor présteme su atención. Yo voy a seguir hablando desde acá para mantener la secuencia y unir estos audios y poder tener todo el tema completo. Entonces el apóstol Pablo, estamos citando 1 Timoteo 6 del 3 al 5. Él está diciendo que tengamos cuidado con quienes están enseñando cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos dijo. Yo quiero que usted entienda que el Señor nos está exigiendo, demandando que saquemos toda levadura de nuestra vida. Él quiere que saquemos toda levadura de nuestra familia. ¿Por qué? Porque sin levadura, escúcheme, sin levadura podemos tener las condiciones propicias exigidas por el Señor para celebrar las fiestas con sinceridad y pureza. No se puede tener una celebración sincera si tenemos esta cantidad de cosas en nuestra alma, sentimientos revueltos, pensamientos equivocados, rechazo y aversión a los principios del Señor. Bueno, no les puedo mostrar la siguiente diapositiva, ¿verdad? Pero quiero leérsela y ustedes la pueden anotar allí en sus notas. Voy a leerles el tercer tipo de levadura que el Señor nos menciona, sobre lo cual nos está alertando y advirtiendo, y Él lo cita, o está citado en Mateo 16, versos 5 al 12. Y voy a leerlo en la versión Reina Valera. Mateo 16, versos 5 al 12, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Yeshua les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En esta ocasión voy a tomar esta cita para referirme a la tercera advertencia o referencia que hace el Señor acerca de la levadura, y tiene que ver con los fariseos. La levadura de los fariseos es la hipocresía. Esa es la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos decían, pero no hacían. Les decían a los demás que hicieran ciertas cosas, entre comillas, para agradar al Señor, pero ellos no. Ellos no querían hacer eso. Nunca enseñaron eso para hacerlo en realidad. Ellos no practicaban lo que predicaban. El Señor mismo describió la característica de los fariseos. El Señor dijo que ellos eran como sepulcros, bonitos por fuera, blancos y arreglados, pero llenos de podredumbre, de hedor, de maledicencia y amargura. Entonces no digas que amas si tienes un problema de resentimiento. No digas que crees si eres una persona que todo el tiempo está argumentando lo que el Señor dice. No digas que quieres servir si solo quieres estar en aquello que te conviene y deseas.
No digas que sufres por el Señor si cada vez que algo te hace sentir mal, tú simplemente hablas mal. Los fariseos eran exactamente religiosos, pero internamente estaban llenos de tinieblas, de maldad y perversión desmedida. ¿Qué hace este tipo de levadura en el creyente? La hipocresía hace que el creyente se infle. La hipocresía hace que el creyente se sienta una gran cosota. La hipocresía te llena de orgullo. La hipocresía, vamos a continuar así, la hipocresía te hace una persona religiosa. Es decir, solamente apegada a lo que son ciertas reglas o normas, pero no apegado a la vida, a la gracia y al amor del Señor. Escuche, la hipocresía pone de relieve la verdadera actitud de tu corazón, que es un corazón orgulloso, altivo, soberbio. El orgullo siempre trata de ocultar la realidad de la persona religiosa, y esa realidad es la hipocresía, es la falsa humildad y el falso amor. Hay muchas personas con falsa humildad aquí entre nosotros. Hay muchas personas con falso amor aquí entre nosotros. Eso hace mucho daño a la iglesia del Señor. ¿Sabes qué es terrible? Que hayan personas entre nosotros con doble ánimo. Un día quieren estar arriba y pueden estar arriba, y otro día simplemente no les importa nada. No les importa a nadie. Un día dicen que quieren morir por todos y al otro día quieren sacrificarlos a todos. Esa es una terrible levadura que daña, que pervierte y que destruye. Porque las personas tienden a seguir con más facilidad el mal ejemplo. Es difícil. Todas las personas tratan siempre de ver la paja en el hermano, todo el mundo, antes de ver primero la viga en su propio ojo. El Señor dice, cuídate de la hipocresía. No seas hipócrita. No solo te haces daño tú, sino que le haces daño a los que están cerca de ti. La cuarta levadura que les quiero mencionar el día de hoy está en 1 Corintios, capítulo 5, versos 6 y 8. Pásela, ¿no hay? 1 Corintios, versos 6 al 8, el Señor nos alerta sobre otro tipo de levadura a través del apóstol Pablo, quien escribe, no es buena vuestra jactancia. 5 versos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. Pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por vosotros. Así que, dice él, mire lo que yo les decía el otro día, de que si fue cumplida, quedó anulado. No, de ninguna manera. Ya fue sacrificada, pero él dice, Pablo está diciendo, fue sacrificada, ok, pero sigamos celebrando la Pascua. Ahí está, léalo en el texto, dice, así que celebremos la Pascua, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que esta noche me voy a comer un tremendo pan sin levadura, sin malicia
y sin maldad. Ese es el pan sin levadura más rico. Quiero ponerlos en contexto con lo que el apóstol Pablo está diciendo. La levadura de los hermanos de Corinto es que tenían en sus corazones malicia y maldad. Y quiero mostrarle cuál es la diferencia entre malicia y maldad. La malicia es la idea del mal. Cuando usted dice esto no lo puede estar haciendo solo por amor. Tiene que haber otra intención en eso que está haciendo. No creo que me ame, no creo, eso no puede ser por amor. Hay otra cosa ahí. De hecho, hay personas que ya son mal pensadas. Y la maldad es hacer aquello que el corazón malicioso empuja a las personas a hacer y que es malo. Es decir, ejecutan la intención de la maldad. Y en la iglesia de Corinto había un pecado de fornicación. Y esto estaba, por supuesto, afectando a toda la iglesia. Y Pablo está haciendo un fuerte llamado de atención porque quienes tenían la autoridad para mantener a la iglesia saludable no estaban haciendo nada. Entonces él se ve persuadido a escribir esta carta en virtud de que los hermanos estaban siendo contaminados por esta levadura. ¿Qué tipo de levadura es esta? Perdonen. No, por Dios, pero se las acabo de decir hace un minuto. La levadura de malicia y maldad. ¿Ven que yo les hago las preguntas solo cuando percibo que los estoy perdiendo? Porque ustedes están aquí, pero a veces yo lo percibo. Ustedes creerán que no. Yo percibo cuando se desconectan de mí. Entonces tengo que traerlos otra vez aquí. ¿Está bien? Estos hermanos en Corinto estaban siendo contaminados por esta levadura de malicia y maldad debido al pecado de fornicación que había entre ellos. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto que el fornicario que está allí, miren esto, como no se ha arrepentido, no se quiere arrepentir y no se quiere apartar del pecado que está cometiendo, debe ser expulsado de la congregación y los hermanos no se deben juntar con ese desleal que se acuesta con la mujer de su papá. Esa era la situación. ¿Qué decía el Señor? ¿Recuerdan el mandamiento? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Lo leímos hace un ratico cuando comencé. ¿Qué decía el mandamiento? ¿O qué dice, mejor dicho? Que el que comiera esa semana pan con levadura, ¿qué le pasaba? Debía ser cortado y sacado fuera de la comunidad del pueblo del Señor, echado fuera. ¿Por qué? Porque la levadura va a leudar la masa. Si alguien aquí está mal, va a dañar a todo el mundo, a menos que se arrepienta. Así que si en algún momento usted nos ve hacer eso, no nos juzgue. Les estoy viendo bien las caras aquí. ¿Quiénes están aquí? Que me juzgue otro que no me ha escuchado esta noche, bueno. ¿Por qué? Porque un poco de levadura fermenta, contamina, daña toda la masa. La levadura de malicia y de maldad, tienes que sacarla fuera. Deja de ser mal pensado. Y si sabes que hay maldad en algún punto en tu vida, entonces sácalo. Y si hay maldad en un punto en la vida de otro que no se quiere arrepentir, persuádelo, constríñelo, exhórtale. Y si no quiere, bueno, es lo que dice el Señor, ve con testigos. Y si no quiere, dilo a las autoridades de la iglesia. Y si no quiere, tengámosle por gentil y publicano, dice el lenguaje de la Reina Valera. Pero, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mantener la congregación en la mejor salud posible. Ese tiene que ser nuestro compromiso.
Pero algunos de ustedes no están comprometidos con eso. Pero ese tiene que ser nuestro compromiso. No dejar que nadie esté leudando a otros por allí, dañándolos. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Y sin embargo pasa. Pero hacemos como el Mesías, ¿verdad? Cuando vemos algo, muchas veces el Señor dice, espera, espera, espera. Y esperamos. Cuando llega el momento, hacemos lo que tenemos que hacer. En quinto y último lugar, la quinta levadura de la que el Señor nos advierte, Noé, por favor. Eso es para no perder la costumbre, porque no vaya a ser que el domingo se me olvide y no le diga nada y después ya pasamos 5 diapositivas. Perdonen. En quinto y último lugar, la levadura a la que el Señor nos está advirtiendo es la levadura del legalismo. Voy a leerles Gálatas 5:9 en la Reina Valera, es la frase que hemos estado recitando toda la noche. Un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor nos está hablando de que esta levadura que leuda toda la masa es el legalismo. Yo sé que esta es una palabra que usted tal vez ha oído muchas veces. Tal vez la ha escuchado muchas veces, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es una mezcla de la ley y la gracia. Una cosa no puede combinarse con la otra, pero hay muchos que encontraron la forma audaz de hacerlo y eso es lo que se denomina legalismo. Es una confusión, estoy diciendo confusión de confundir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Gente que dice tenemos que hacer aquellos sacrificios, pero bueno, ahora estamos en el Señor Yeshua, quien nos ha salvado por su amor y nos ha limpiado de nuestros pecados, pero quiero saber quién es el primero que va a venir acá para circuncidarlo. A ver, venga. Bueno, el que esté circuncidado se salva. Entonces eso es el legalismo. Pero ¿cómo es eso en el tema espiritual? El legalismo es una mezcla de las obras de la ley y las obras de la fe en el Señor Yeshua. Es una combinación de la carne y el espíritu, de la verdad y la mentira, de la luz y las tinieblas. Gente que cree que puede estar un rato aquí con el diablo y un rato aquí con el Señor. Un rato aquí con la mentira y un rato aquí con la verdad. Ese legalismo era bien practicado por los fariseos. Ese legalismo era bien ejecutado por aquellos religiosos. Por eso el Señor les dijo a los que le escuchaban a él: ustedes ven a los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no practiquen nada de lo que ellos hacen. Porque lo que ellos dicen es correcto, pero lo que hacen está mal. Los hermanos de Galacia iban bien en su fe. Contexto. Estaban bien, el apóstol Pablo estaba contento porque había trabajado con ellos, estaban creciendo, se estaban multiplicando, la gracia del Señor en ellos era maravillosa, las obras que ocurrían, wow, el poder del Espíritu, era algo extraordinario lo que ocurría en la iglesia de Galacia. Pero un día se desviaron. Y el apóstol Pablo les hace en la carta una pregunta contundente y les dice: ¿quién os fascinó? En otras palabras, ¿quién los encantó? ¿Quién los maravilló? ¿Quién los alumbró de tal manera que ahora ustedes piensan que creyendo en el Señor Yeshua también pueden hacer un uso extemporáneo de las obras? Y ahí dice ley, yo se lo voy a enseñar más adelante, pero voy a citarlo así hoy para que me entienda, de la ley, obras de la ley. Él dice, ustedes que estaban dispuestos, y uno llega a esta situación con ciertas personas, ¿no? Cuando uno ha tenido una relación con una persona por algún tiempo en el Señor, y Él les dice, ustedes que estaban dispuestos hasta sacarse un ojo si era posible para dármelo, ahora resulta que me odian porque les digo la verdad.
Ahora resulta que me odian porque les quiero salvar la vida, porque los corrijo, porque les estoy diciendo lo malo que están haciendo, porque se están comportando como no deben, porque de ustedes yo no debería esperar esto, y cuando les digo esto, no les digo para vergüenza, sino para salvación, pero ustedes creen que les estoy ofendiendo y por eso se sienten tan mal. Entonces ahora yo soy su enemigo. Antes me amaban, pero ahora soy su enemigo. El legalismo. Ellos estaban llegando a la conclusión de que ellos tenían que volver a la circuncisión, que tenían que volver a algunas prácticas que ya habían quedado fuera después de la obra de la cruz. Por eso yo digo, vivir las fiestas no es lo malo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado de en qué tiempo profético estamos viviendo esas fiestas. Si estamos antes de la cruz o estamos después de la cruz. Y ahí es donde tenemos que pararnos y decir, Señor, enséñanos cada día a experimentar, a vivir tus fiestas, a celebrarte, a glorificarte, a exaltarte, pero en esta dimensión que es después de la cruz. No quiero vivir antes de la cruz. Sé que vivir antes de la cruz es vivir sin el Mesías, es no conocerlo, es no experimentarlo. Necesito después de la cruz porque esa sangre me da acceso libre a tu presencia. Así que estos hermanos iban muy bien y de repente, y esto es lo que ocurre cuando las personas comienzan a escuchar cualquier cantidad de predicadores de todas partes del mundo sobre diferentes temas, sin tener un discernimiento agudizado que les permita pesar entre lo que deben atesorar y pesar entre lo que deben desechar. Entonces es peligroso cuando alguien escucha aquí, escucha allá, y escucha aquí, y escucha acá. Y viene aquí y luego se congrega y escucha que uno dice una cosa diferente y se queda pensando, me gusta más lo que dijo aquel predicador. A todos les ha pasado, ¿verdad que sí? No hay problema con eso. No, perdón, lo dije mal. Está bien, no pasa nada, como dice alguien que yo quiero mucho. Pero pasa eso. Entonces no hay discernimiento. Al final las personas no están creyendo en nada, ni en una cosa ni en la otra. ¿Sabe por qué? Porque nunca aceptaron su autoridad espiritual. Decidieron ser sus propias autoridades y llevar sus vidas, bueno, como quieran. Ahora que están las redes sociales, que está el internet, que está la televisión y un montón de cosas, la gente decide quedarse en su casa, leer ciertos libros, escuchar por alguna red social, recibir algo, entrar a YouTube y ver lo que quiera. Puede tener lo que quiera, lo bueno y lo malo, y creer que está bien. Estos creyentes de Galacia comenzaron a creer que la fe era buena, pero que no era lo único que necesitaban. Que la fe era algo así como un sentimiento bonito, como es para algunos de ustedes la fe. Un sentimiento bonito. Pero necesitaban algo mucho más dinámico. Y alguien les dijo, bueno, por eso es que es importante la circuncisión, los holocaustos, los días. ¿Sabe que Pablo dice allí? Nadie os juzgue en temas de cumplir días o fiestas o lunas, porque él está hablando en un contexto por el peligro que había. Pero no está diciendo no celebren las fiestas. Así que usted tiene que tener mucho cuidado, porque alguien puede citar ese pasaje y decirle a usted, es que el apóstol Pablo está diciendo aquí que nadie te juzgue en eso, así que si quieres no celebre las fiestas, no hay problema. No comas esto, ni aquello, ni lo otro, no celebre. Es como decirle a usted, no celebre la coinonía de la fiesta del Señor cuando decimos, esta es la cena del Señor y aquí están los elementos, el pan y el vino, y queremos tener una relación, una experiencia entre todos, y compartir ese vino y ese pan recordándolo a Él, lo que hizo y anunciando su segunda venida y creyendo que por ese partimiento y por esa sangre somos uno solo. Pero alguien le dice, no hace falta, ¿para qué? Eso es puro misticismo. No hace falta. Y el Señor lo hizo y dijo, háganlo todas las veces que quieran. Eso sí, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Entonces son las cosas que tenemos que poner en contexto. Como lo hicimos el viernes pasado. ¿Cuántas cosas pusimos en contexto? Y usted dijo, wow, ahora sí. Fue tan hermoso que usted no pudo negarse a la paternidad del Señor. Simplemente Él vino con su paternidad y nos abrazó. Y ya, usted ni lo pensó.
Usted ni lo imaginó, simplemente lo vivió. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este tipo de levadura es peligrosa. ¿Cómo se llama esta levadura? Wow, se la aprendieron, maravilloso, los felicito. Aleluya. Estén pendientes de esta levadura. Cuando la gente quiere llevarlos a hacer tanto una cosa de acá como una cosa de acá. ¿A qué me refiero una cosa de acá y otra de allá? Cosas del antiguo pacto, entre comillas, cosas del nuevo pacto, entre comillas, digo porque es el lenguaje que hemos estado acostumbrados a decir, pero para que se entienda. Cuando algunos quieren simplemente llevarlos a ustedes a hacer cosas que el Señor dijo que ya no eran necesarias. Y una de esas era la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo dijo una vez también, ni el que se circuncida es algo, ni el que no se circuncida. Para que se acabe este pleito. Ninguno es nada. Y lo que somos, lo somos en el Rey Yeshua. Entonces, pero, y es tremendo. En la iglesia tenemos personas. Y estoy hablando de un principio de una fiesta. Pero esto es tan profundo, ¿se acuerdan? Yo siempre se lo digo, esto es tan amplio, Dios mío. Quisiera tener tiempo. Viviríamos toda la vida hablando de esto. Pero hay tantos temas que tratar que ustedes prefieren que se traten. Pero si por mí fuera, yo no pararía de hablarle de las fiestas y entenderían finalmente que por las fiestas ustedes llegarían a la más alta consagración que jamás imaginaron, que por las fiestas se atreverían a ser las personas más fieles al Rey que nunca imaginaron, y que por las fiestas tendrían el valor de obedecerlo como nunca jamás lo obedecieron, y que por el entendimiento de las fiestas se convertirían en los ejemplos, modelos inspiracionales más poderosos que iglesia alguna pudiera tener sobre la tierra, solo porque entienden la posición que tiene cada uno en el Señor. Porque las fiestas no son solo celebraciones, fiestas como suena. No, esto es un diseño, es un plan, es un diagrama total que discrimina realmente cada composición que tiene el cuerpo del Mesías. Esta es la fiesta. Pero no lo entendemos, no lo vemos y por eso no le damos valor. Y algunos, entonces, por supuesto, se alejan de la verdad porque no hacen nada por interesarse en vivir, en conocer, en experimentar esto. No hacen nada. Nada. Yo les dije a ustedes, yo rechazaba mucho todo esto. ¿Sabe por qué? Y yo entiendo ahora por qué. Porque ningún modelo me atraía, me parecía. Me encuentro con estos dos tipos de personas que hablan del Antiguo Testamento. Todo Antiguo Testamento, todo el ritual antiguo. No me parece, no es. Otros que hablan de todo eso, pero en la gracia sin ninguna práctica. Y digo, ¿dónde se queda esto? Entonces yo no quería nada de eso. Pero un día el Señor puso esa motivación en mi corazón y comencé a escucharlos a unos y a otros y a leer de unos y de otros. Y yo decía, no, esto no, por aquí no, por aquí tampoco. Y a leer y a estudiar y a escuchar y a meditar. Y muchas veces a llorar también. ¿Por qué? Porque iba descubriendo cosas. Iba descubriéndolas. Y todo esto lo asocio siempre a las palabras que el Señor nos ha hablado. Y una de esas palabras fue la que me guió. Fue dada hace muchos años, la escuché y el Señor me dijo, ¿recuerdas cuando te dije esto? Necesito que hagas algo totalmente diferente. Quiero que hagas algo, no diferente porque quieras ser diferente o quiero que seas diferente, no. Sino algo que esté mucho más alineado conmigo. ¿Y cómo lo hacemos en estos tiempos ahora? ¿Cómo lo hacemos? Trayendo la realidad espiritual a la vida de la iglesia. Vamos a traerla. Yo dije, sí, Señor, eso es lo que quiero. Eso sí me satisface, eso sí creo, eso es lo que yo anhelo realmente. Y comenzamos a escudriñar y a hablar de todas estas cosas, pero es triste cuando usted mira que muchas personas no le dan el valor que tienen que darle. No participan, no se interesan en aprender, no se acercan a preguntar, no buscan, no generan otro tipo de situaciones o acciones para seguir creciendo en esto. No lo hacen. Me gustaría que un día nos sentáramos, tuviéramos 3 o 7 días de ayuno y pudiéramos estar juntos aquí y no salir de este lugar y ponernos a hablar y a orar y a meditar y a escudriñar y a conversar. Le dije a mi esposa que no subiera al YouTube lo que vivimos el viernes pasado. ¿Por qué? Porque yo no les prediqué.
¿O sí creen ustedes que les prediqué? ¿Qué hice? No, los guié a que viviéramos juntos una experiencia única. Y eso fue lo que hicimos. Entonces le dije, no lo subas porque no es una prédica. Una experiencia así en familia, como cuando uno conversa y habla ciertas cosas. Y cuando uno está guiando, por supuesto, casi nadie dice nada. Pero es una conversación en donde muchos elementos pudieron darse. Y yo hubiese querido que se dieran realmente, pero algunos de ustedes estaban un poco tímidos, tal vez así, un poco, la misma expectación le producía una cierta aprehensión sobre la situación. Porque no entendían lo que iba a pasar y querían entenderlo. Querían tener control del momento, y no es así. Entonces es lamentable. Usted tiene una responsabilidad también. Motive a las personas, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Motívelos. A los hermanos. Para que vivan esto, para que aprendan esto. De otra manera, la gente seguirá viviendo frustrada, tratando de honrar al Señor, de obedecerle, de serle fiel, y tropezando 1, 2, 3 todas las veces y no alcanzar nunca el deseo más profundo que puede tener un creyente, y es serle fiel al Señor. Lloramos por años por eso. No entendíamos cómo lograrlo, cómo serlo, cómo convertirnos en esas personas. ¿Cómo? La religiosidad no nos ayuda, la malicia y la maldad tampoco, la hipocresía tampoco, el legalismo no nos ayuda, los placeres desmedidos no nos ayudan. Las falsas doctrinas no nos ayudan. La ignorancia nos condena. Póngase de pie, por favor. La levadura, yo quiero que usted me escuche. Ayúdeme a predicarle porque no puedo estar tan cerca de todos como quisiera. Dígale al que está a su lado, la levadura. Póngaselo así en paréntesis, subrayado, resaltado en negrillas y resaltado con color amarillo pollito. Dígale, ¿qué es la maldad? Otra vez, la levadura, que es la maldad, está tratando todos los días de encontrar un asidero en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu vida. No la dejes entrar. Si solo un poco penetra en tu vida, te contaminará y te va a corromper. Y en ese estado, no importa cuánto quieras, no podrás honrar al Señor. Esto es imperativo. Dígale al del otro lado, saca toda levadura de tu vida. Vamos, dile, saca el odio. Saca el rencor, saca el resentimiento, saca la mentira, saca los malos pensamientos, saca la malicia, saca las falsas doctrinas, saca la hipocresía, saca el orgullo, saca los malos deseos, saca la glotonería. Dile, saca toda maldad de tu vida. Si quieres honrar al Señor, no debes tener ni una pizca de levadura. Yo le pido que ahí donde está se tome un momento, cierre sus ojos, usted y el Señor. A Él no lo podemos engañar, a Él no le podemos mentir, a Él no le podemos disfrazar la situación de nuestra vida.
A Él no podemos manipularle. Esta es una situación de responsabilidad personal. Si usted quiere honrar al Señor y tener un corazón limpio y sincero al celebrar sus fiestas, usted no puede tener levadura en su corazón. Saque el engaño, saque la malicia. Saca todo eso que ha venido sutilmente para dañarte. Y hay personas que están en peligro de muerte espiritual por causa de la levadura. Hay personas que están en las manos de Satanás. La levadura ha hecho mucho daño a la iglesia y lo sigue haciendo hoy. Usted tiene que convertirse en un elemento de santificación y de sanidad del Señor para su iglesia. No es solo venir y cumplir con ciertas responsabilidades en un lugar como este. Tenemos que ayudar a la gente a crecer en el Señor. Saca la malicia. Saca eso. El Señor no quiere que seas como muchos que están en tantas congregaciones. Vienen a un sitio, viven una experiencia, de un momento se van y tienen una vida tan ordinaria, tan común. No hay pasión, no hay fuego. La levadura no te deja tener fuego. La levadura no te deja tener pasión. La levadura no te va a permitir entregarte realmente. Siempre habrá un condicionamiento. Siempre habrá un temor infundado por la misma levadura. Tú no puedes ponerle condiciones al Señor. Y si lo intentas, terminarás lejos de Él. Por eso es que estas fiestas nos ayudan también a mantener nuestra liberación, nuestra sanidad, nuestra limpieza, nuestra purificación. Estas fiestas nos ayudan a mantener nuestra posición delante del Rey, a mantenernos cercanos, a mantenernos íntimos de Él. Estas fiestas, este diseño de días señalados nos ayuda a permanecer en el lugar que Él nos quiere tener. Y Él nos está llamando y nos está diciendo lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. Aleluya. Tenemos que meditar y meditar y meditar. Que lo que Él está haciendo en tu vida, en mi vida, no sea en vano. Y no porque tú quieras tener una frase bonita en tus labios que diga no, no es en vano. No. Eso lo dicen los resultados. Lo dice el fruto. El fruto verdadero, el fruto que permanece. Ahora te damos gloria, te damos honra. Te damos adoración, te damos alabanzas a ti. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, como iglesia estamos ante ti, donde muchos de tus hijos se han alejado de ti. La levadura ha penetrado tan ampliamente en sus vidas que se han alejado. Muchas cosas que produce esa maldad han tomado autoridad en la vida de muchos de tus hijos. Pero hoy te pedimos que liberes a tu pueblo de esa maldad, que es la levadura. No es solamente los 5 aspectos que hoy hemos citado,
Sé que no es todo, pero al menos es hasta donde nos has permitido conocer. Toda levadura oculta, toda levadura disfrazada, sácala, exponla y échala fuera de la vida de tu iglesia. Que cada uno de tus hijos se apasionen por no dejar que la levadura ocupe lugar en sus vidas. Y danos el valor y la determinación para que donde quiera que veamos levadura, Señor, podamos actuar en amor, con exhortación y salvar a quien esté en peligro de perderse. Ayúdanos. Que la hipocresía no nos consuma. Que la religiosidad, Señor, no nos detenga. Que los placeres carnales no nos alejen de ti, no nos desvíen. Ayúdanos, dulce Mesías. Ayúdanos. Queremos exaltarte, queremos magnificarte siempre. Señor, gracias por estos días festivos. Seguimos, Señor, celebrando tu Shavuot, celebrando tus panes sin levadura, y que no haya levadura en el pan de sinceridad y verdad. Señor, gracias. Gracias por el honor que nos concedes de estar contigo en tus fiestas. Ayúdanos, que nuestro entendimiento esté abierto, libre, para seguir aprendiendo, para seguir experimentándote y seguir creciendo en ti. Recibe la gloria y todo el honor para siempre.